¿Qué tal, mi gente? Dios le bendiga, bendiciones. Le habla su hermano y predicador, licenciado Miguel Ángel Abreu Peguero. En esta ocasión me dirijo a ustedes para hacer una formal invitación a que se detengan unos minutos a ver y a escuchar este video. Dios le bendiga, bendiciones. Estamos viendo algo inestablecido. El gobierno no está establecido con lo que estableció. Él estableció que iba a arreglar esto, pero verdaderamente no hay nada estable. Estamos viendo un desorden en este país. Si el gobierno no se pone la cintura, la correa, él está cogiendo las cosas sueltas. Gloria a Dios. Vamos a proceder a leer la palabra. La palabra se va a encontrar en Génesis capítulo 46, versículo 1 en adelante. Repito, Génesis 46, versículo 1 en adelante. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y la letra dice: salió Israel con todo lo que tenía y vino a Beerseba y ofreció sacrificio al Dios de su padre Isaac. Y habitó Dios, y habló Dios a Israel en visiones de noche, y dijo: Jacob, Jacob. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver. Y la mano de José se cerrará tus ojos. Gracias, mi Señor, por tu palabra que han sido leídas. Ellas son lámparas de nuestros pies y lumbrera nuestro camino. Ayúdanos, Señor, a vivirla y a poner en práctica. Son favores que te pedimos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hemos presentado, gloria a Dios, la lectura de la palabra, tal y como lo registra la Biblia en Génesis capítulo 46, versículo 1 en adelante. Bendice de una manera especial, Señor, a cada persona que pase por este lugar, a cada hermano, a cada amigo y a cada persona que se encuentra en su casa escuchando la palabra. Bendícela, Señor, de una manera especial. Si no hay revelación en la prédica, no la quiero. Si no hay palabra, no lo quiero. No quiero historietas en el altar. A mí me vale un comino lo que te haya pasado. Yo quiero la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es lo que cambia al hombre. No me vengas a hacer que yo me sienta mal con tus historietas, hermano. Todos pasamos por problemas. Yo también paso por cosas, y yo no vengo a quejarme acá. Me pasó esto esta semana, tuve una visión esta semana, me pasó esto otro. Hábleme palabra de Dios. Ese es el sazón de esta casa, la palabra revelada. Hay gente tan espiritual. Estuve orando y tuve 500 visiones a un mismo tiempo. ¿A quién le importa eso? Eso es para tu beneficio. Usted enfóquese en predicar la palabra de Dios. El Señor nos mandó a predicar su palabra. Tengo 15 días orando. Mire, las rodillas las tengo de camello ya, pastor. Predique la palabra de Dios. ¿Sabe cuánta gente en la iglesia está metido en préstamos? ¿Sabe cuánta gente en la iglesia están endeudados? Voy a decir esto con mucho temor y temblor, y yo sé que alguien se va a molestar. ¿Sabe cuánta gente han abierto templos que Dios no lo mandó a abrir? ¿Sabe cuánta gente están llevando ministerios que Dios no lo mandó a llevarlo? ¿Sabe cuánta gente se creen pastores porque cogieron un instituto bíblico? Es que esto no se trata de lo que te acreditan los hombres, dice la Biblia. Él mismo lo constituyó a unos apóstoles, maestros, profetas, evangelistas. Esto no es cuestión de que un concilio te diga a ti quién tú eres o qué tú eres. Esto es que Dios te constituya. Esto es que nazca del Espíritu. Esto es que el Espíritu Santo le diga a alguien: sepárame a Saulo y a Bernabé, sepárame a esta mujer, sepárame a este hombre. Hay gente que en la fe se están moviendo a lo que Dios no ha dicho. El libro de Hechos deja en claro que el creyente lleno del Espíritu Santo vence al poder del pecado. Y aquí está el secreto de la victoria. Hay alguien que ya está en el creyente
que ejerce dominio y hace la obra. El creyente debe reconocerlo y rendirse a él. De este modo, el creyente carnal se convierte en creyente espiritual cuando es dominado y controlado por el poder del Espíritu Santo. Quiero tocar un tema que he titulado A lo más profundo con Dios. Y hay una escritura que quiero que tomemos, es Ezequiel 47, versículo 1. Voy a leerlo al versículo 5. Dice: me hizo volver luego a la entrada de la casa, y aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo, hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos. Y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000 y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de tal manera que el río no se podía pasar sino a nado. Sabemos que el agua en la Biblia, cada vez que menciona el agua, es una metáfora que simboliza, entre otras cosas, la palabra de Dios. También simboliza o representa el Espíritu Santo que beben todos aquellos que creemos en Jesús. Pablo, el apóstol, dijo en Efesios 5:25 que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra. Eso es lo que hace la palabra, nos limpia, ¿sí? ¿Se acuerdan que Jesús les dijo a sus discípulos: ya vosotros, ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado? En Juan 7:37, Jesús dice, aquí esta parte de la escritura, que en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Fíjense cómo tiene la relación agua, sed, beber, ¿sí? Pero habla de la palabra y del Espíritu. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. ¿Cuántos creen en Él? Ahí está el Espíritu morando en nosotros. Pero en el caso de ellos dice, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Ahora ya Jesús ascendió al cielo hace casi 2000 años y nos dio su Espíritu a los que hemos creído. Hay otro episodio que narra el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, versículo 13, cuando Jesús le dijo a una mujer de Samaria: cualquiera que bebiere, Juan 4:13, cualquiera que bebiere de esta agua, señalando al pozo que estaba ahí, el pozo de Jacob. Noten la metáfora otra vez. Cualquiera que bebiere, cualquiera, quien sea, no importa, ¿sí? Que bebiere de esta agua, o sea, del agua que señala al pozo, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, aquí ya está hablando metafóricamente o espiritualmente, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Es pues con el agua viva de la palabra que calmamos nuestra sed espiritual. Así como necesitamos comer pan, comida natural, física, material, espiritualmente es lo mismo. Tenemos que comer
de la palabra de Dios, del pan de vida que es Jesús, ¿sí? Y alimentar nuestros espíritus. Con la palabra nos lavamos y limpiamos de toda contaminación. El corazón se purifica cuando oímos la palabra y la asimilamos, la abrazamos. Con la palabra regamos el terreno de nuestro corazón para poder dar frutos del Espíritu. Y así hay muchas menciones del agua que representa la palabra de Dios y el Espíritu en nosotros. Vamos a la historia que leímos de Ezequiel, cuando él estuvo en las aguas del río de Dios. Y ahí, en esa escritura que leímos, menciona 4 aspectos, 4 niveles por donde Dios llevó a su profeta Ezequiel en su vida, y que sin duda todo cristiano va a ser encaminado por Dios en esas mismas 4 etapas que vivió Ezequiel o que experimentó. Bien, en primer lugar, vamos a la primera etapa. Vamos a ver cómo en Ezequiel 47:1 vemos que el origen de este río de aguas, que es metafórico aquí, es la casa de Dios. O sea, todo lo que sale de Dios es bueno, es puro, es santo, etcétera, porque Él es así. Y dice Ezequiel en 47:1, me hizo volver luego a la entrada de la casa. Yo quiero subrayar la frase, me hizo volver. O sea, fue Dios el que tomó la iniciativa para dirigirlo. Y es Dios el que toma toda la iniciativa. Nosotros no tenemos esa capacidad por nuestra condición humana. Dios tomó, por ejemplo, la iniciativa de la salvación. Envió a su Hijo. Nosotros estábamos ahí todos en el mundo, ¿no? Envueltos en delitos y pecados. Siempre es Dios el que provoca todo lo bueno para el ser humano, para las personas. Y Ezequiel dice, me hizo volver. O sea, Dios fue el que me dijo, no, mira, por aquí, ¿verdad? Y lo empezó a dirigir. Me hizo volver a la entrada de la casa, y aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo, hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Este río que sale de la presencia de Dios, pues sin duda que simboliza o representa la vida que proviene de Dios, ¿sí? Que sale de Dios para bendecir todo aquello que es tocado por esas aguas. Es un río manso, es muy profundo, es un río que fluye, es un río de bendiciones. Todo aquel que entra en el río de Dios experimenta las bendiciones de Dios. Ese río también es mencionado en otros textos. Por ejemplo, en Apocalipsis 22, versículo 1, aquí Juan menciona otra vez ese río, fíjate. Dice, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Otra vez ahí, salió de Dios. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Noten cómo todo lo que toca ese río lo hace reverdecer, lo hace producir. Y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Ese río que Juan, Ezequiel mencionaron, habla de las bendiciones de la palabra. En el caso de Juan habla de las bendiciones del evangelio para todo aquel que cree. Por eso es importante la predicación y la divulgación del evangelio. El evangelio son las buenas nuevas, las buenas noticias de que Dios quiere salvar a los hombres, porque Él no quiere que nadie se condene. Él quiere que todos se arrepientan,
problema con esto es que no todos creen, ¿sí? Pero la responsabilidad de nosotros es predicar el Evangelio. El Evangelio pues habla del perdón de Dios para todo aquel que cree. El Evangelio, la palabra de Dios, para nosotros, una vez ya siendo creyentes, pues es la vida. Es la vida, la palabra de Dios. La palabra es la que nos va moldeando día tras día. La palabra de Dios es la que nos va dando carácter. Va formando el carácter a través, es como un escultor, ¿sí? Que va cada cincelazo, y eso es a través de la palabra de Dios. Dios usa su palabra para cincelarnos, ¿sí? La palabra es la que ilumina nuestro caminar, nuestra mente, nuestro corazón, nuestro caminar en medio de la oscuridad de este mundo. ¿Está oscuro este mundo? Está terrible. Pero la gente anda en tinieblas, pero aquel que tiene a Jesús tiene la luz. Dios quería llevar a Ezequiel por ese río de vida. Quería introducirlo en ese río porque no hay otra manera de poder experimentar las bendiciones de Dios si no estamos en ese río que fluye del trono de Dios. Pero Dios lo hizo en 4 etapas. Lo fue llevando nivel tras nivel, y estas 4 niveles que menciona Ezequiel representan, o lo voy a aplicar así, las etapas que todos, sí o sí, todos los cristianos pasamos en nuestra vida cristiana y en nuestro servicio al Señor. El primer nivel, dice en el versículo 3, Ezequiel: y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano. Acuérdense que él está diciendo que lo está metiendo al río, ¿sí? Y midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Enfatizo la frase, me hizo pasar. O sea, el Señor lo agarró o lo llevaba así empujando, y así como que, ay no, así como los niños, ¿verdad? Cuando empiezan a caminar y que o ya es tiempo de caminar y tú lo paras y está ahí el niñito, ¿no? Y luego se pone el papá a 1 metro o la mamá y le dice, ahí te va el niño. Y el niño así como que, entonces lo va empujando y el niño así, luego empieza a dar sus pasitos y se empieza a reír. Así son todos, ¿no? Así como diciendo, mira, ya soy un cristiano maduro. Ya empecé a caminar bien padre, ¿no? Y de pronto el niño se cae, y lo levantan. Y luego lo vuelven a parar para que vuelva a caminar y el niño se sienta. Así es como se enseñan a caminar. Pues es lo mismo. Es muy semejante. Una vez que te entregas a Cristo, el Señor te empieza a empujar, ¿sí? Y luego tú. Y de repente sopas. Y ya no te quieres levantar, pero el Señor te levanta. Bueno, este nivel nos habla de los inicios de la vida cristiana. El agua hasta los tobillos, pues ahí, imagínate aquí. Este nivel pues nos muestra, nos enseña que somos bebés espirituales. Somos bebés. Este primer nivel es muy hermoso, porque es cuando Dios da muestras de su amor, de su cuidado, y casi todo lo que le pedimos nos lo da. Y hasta lo testificamos, no, yo le pedí esto y me lo dio. En otras palabras, es el tiempo del primer amor. ¿Se acuerdan del primer amor? O sea, cuando iniciamos la vida cristiana, a todo mundo le hablábamos de Cristo, es más, hasta el diablo lo queríamos evangelizar. Sin embargo, este nivel se caracteriza por la inmadurez. Pues es natural. No se le puede exigir a un bebé cosas que se le pueden pedir a un adolescente, ¿verdad que no? O a un adulto, ¿no? Es una etapa normal, natural, pero se distingue por lo superficial de la conducta del cristiano. Los pensamientos y la mente carnal en esta primera etapa tienen una influencia muy fuerte. O sea, difícilmente se ve que es un cristiano. Todavía se le salen unas palabrotas, ¿no? Ese es el primer nivel. En esta etapa se toman decisiones muy emocionales, muy sentimentales. O sea, sientes la presencia de Dios, te llega la palabra, dices, me voy a África,
dejo mi trabajo y me meto al ministerio. Eso es típico. ¿De qué se ríen? ¿A poco están en la primera etapa? No sé. Se piensa como niño, se habla como niño, se juzga como niño. Pues no tiene la capacidad de tener pensamientos maduros. Ay, el pastor no me saludó, ya me voy de la iglesia. Entonces el pastor tiene que ser muy paciente, porque está hablando el niño. ¿Sí? Ay, me torció la boca no sé quién. Y, ay, no, yo pensé que todos los cristianos eran amor. Pues no, pues son como tú. Y los que están más maduros, pues tienen que tener paciencia con los bebés. Aguantarles. ¿Sí? Pablo decía que yo cuando era niño hablé como niño, pensé como niño y juzgué como niño. O sea, tuve esa etapa. Pero cuando yo fui grande, dejé lo que era de niño. Entonces a los niños, a los recién convertidos, pues hay que cambiarles el pañal, darles el bibi. O sea, pues es normal, es natural. En este nivel, primer nivel, a los tobillos, pues es muy superficial, ¿no? Todavía tenemos muchas cosas creemos que tenemos muchas cosas bajo nuestro control, bajo nuestro dominio. Y como el agua solo llega a los tobillos, pues nos sentimos todavía muy seguros de nosotros mismos, ¿no? Si tienes una carrera universitaria o has logrado algo en el mundo, no, pues te sientes bien, ¿no? Porque pues tus logros son buenos, ¿no? Confiamos mucho en nuestros recursos, nuestra inteligencia, nuestros talentos, en la sabiduría humana. Fíjense, en esta etapa, las cosas de este mundo, el afán por las cosas de este mundo son más visibles. O sea, todavía pensamos en qué comeremos, qué vestiremos. Tengo que trabajar para llevarle a mis hijos la comida. Sí, tienes que trabajar, pero algunos en ese afán trabajan tanto que descuidan la familia y hasta dejan de ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque todavía no son capaces de confiar en lo que dijo Jesús. Dice, ay, mira, ¿no has visto las aves del cielo? Pues sí, los lirios del campo, sí, pues Dios los viste así y les da comida a las aves. ¿No hará con vosotros más? Mucho más, ustedes valen más, pero todavía no, pero es que tengo que. Entonces, muy afanosos, todavía la mente es muy terrenal. Ay, yo quiero ese carro, si no tengo ese carro no me siento realizado. Cositas de esas, ¿no? Muy típicas. Pues ya déjale así, ¿no, hermano? Porque te hacen más caso a ti. Bueno, estamos en casa, ¿no? O sea, podemos hablar como en casa. Fíjate, nuestras reacciones en esta primera etapa se distinguen por reacciones inmaduras, ¿no? Lees tu primer libro de teología y ya te sientes teólogo. Híjole, eso es típico. Te haces youtubero, abres tu canal de YouTube y te peleas con todos, porque tú ya sabes un montón, nomás porque leíste un libro de teología. Y te peleas con todos y ganas los debates. Gané. Y luego los que comentan te dicen, sí, dale pa'lante, esfuérzate, sí, tú síguele dando a todos esos y no sé qué, y pues más te inflan, ¿no? Ya quieres escribir tu primer libro de teología. Los celos son muy notorios ahí. La envidia ni se diga.
Las contiendas, las disensiones son muy clásicos de esta primera etapa, porque es una etapa, así como los niños, pues. ¿Cuánto niño pulula en YouTube? ¿Los han visto? ¿O ya hicieron su canal? Fíjate que esta etapa es, Pablo en 1 Corintios la trató con los corintios, nada más que en el caso de ellos ya debían de haber madurado y se quedaron en una etapa infantil. Es como, algo así sucede en los seres humanos. Tú puedes ver a un hombre de 30, 40 años, así con un bigotón y que va al gimnasio así bien varonil, todo así, pero tener reacciones de niño. O sea, son berrinchudos, nada les gusta, o sea, de todo se quejan. Es decir, maduraron físicamente, pero sus mentes, su vida no maduró. Luego se casan y es un problema quedarse ahí en esa etapa. Pablo le dijo a los corintios, de manera que yo, hermanos, no puedo hablarles como a espirituales. O sea, un espiritual se entiende que es alguien maduro. Ellos ya deberían de estar maduros, pero algo había pasado, se quedaron ahí en esa etapa. Sino les puedo hablar solamente como a carnales, o sea, que se dejan llevar por la carne, por sus inmadurez, como a niños en Cristo. Así es como yo les puedo hablar a ustedes. Miren, dice Pablo, yo les di a beber leche y no vianda. O sea, leche, pues los bebés toman leche, ¿no? La vianda, pues ya cuando estás más maduro ya puede digerir tu estómago. Dice, les di a beber leche y no vianda porque aún no erais capaces de digerir la vianda. Ni sois capaces todavía. O sea, ¿siguieron? Versículo 3, porque aún sois carnales, o sea, son muy guiados por sus emociones, por sus sentimientos, por lo que ven, tocan, sienten, y no por fe. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales? ¿Y andáis como hombres? Esa frase significa, ¿ustedes hacen todo eso? ¿No sois carnales porque hacen eso? La respuesta es sí. Y la frase, y andáis como hombres, significa, y se parecen mucho a los de afuera. Y aquí les está exhortando a que no se queden en ese primer nivel. Es muy superficial. Dice el versículo 4, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro dice, yo soy de Apolos. O sea, mi predicador favorito es fulano de tal, y ese me aburre, dice el otro. Mi predicador favorito es este. Oiga, ¿quién va a predicar el domingo? ¿Va a predicar David? No, va a predicar otro de los hermanos. Entonces no voy. Son esos, pero pues hay que aguantarlos. Nada más que si pasan 15 años y todavía andas con la onda esa de que ¿quién va a predicar? ¿Va a predicar el pastor David? No, es que anda visitando una iglesia. Entonces no voy. Después de 15. O sea, te quedaste ahí, en el chapoteadero. Bien superficial. Bien carnalito, carnal. Dice, ¿no sois carnales? Dice el versículo 4, porque diciéndole uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? A ver, dice Pablo, a ver, ¿qué pues es Pablo? ¿Qué es Apolos? A ver, piénsenle. Eso es lo que les estaba dando a entender. A ver, piensen. A ver, ¿quién es Pablo? ¿Quién soy yo? ¿Quién es Apolos? Que era un predicador bien fogoso. Pablo era más tranquilo. Y dice Pablo, solamente somos servidores por medio de los cuales habéis creído. Es todo. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor.
Dice Pablo, yo planté, o sea, puso el fundamento, Apolos regó con su mensaje, era un maestro, un predicador, pero el crecimiento lo ha dado Dios. ¿Quién es el que da el crecimiento? Dios. Pero nada más somos servidores. Ay, cuando alguien dice, ay hermano, por usted me salvé. ¿Con qué por mí se salvó? Bueno, yo entiendo que es una niña la que me está diciendo eso, ¿no? Y bueno, eres paciente y dice, no, hermano, fue el Señor, ¿no? No, sí, el Señor. Versículo 7, mira lo que dice aquí. Así que, por tanto, el que planta, o sea, yo, así que ni el que planta, o sea, yo, es algo. ¿Qué está diciendo Pablo? ¿Qué soy? No sé nada. O sea, ¿qué soy yo? Ni el que riega es nada, sino Dios que da el crecimiento. ¿Te das cuenta cómo está bien ubicado? Obviamente ya era un apóstol maduro y ahí les está enseñando con toda paciencia. O sea, ¿quién es el que hace todo? Pues Dios. Este primer nivel, el agua llega hasta los tobillos, pues es un nivel muy superficial. Y Dios no quería que Ezequiel se quedara en ese nivel de inmadurez. Y lo va empujando y lo lleva a un nivel un poco más profundo. ¿Sí? Dios tampoco va a dejarte en ese primer nivel. Sí o sí te va a empujar. Y como los niños, te vas a sopas, ¿verdad? ¡Sas! Y luego te va a querer levantar y todo. No, así como los niños, porque duele. Ah, no, si de esto se trata. Y levántese, ándele. Y luego, órale. Y te empuja. Fíjate, en Hebreos 6:1. Voy a leer una versión diferente, no sé cuál aparezca ahí. Dice aquí, por eso sigamos aprendiendo más y más, dice esta versión de Hebreos 6:1. Sigamos aprendiendo más y más hasta que lleguemos a ser cristianos maduros. Porque en el caso de la carta a los Hebreos también algo había pasado ahí, que el escritor les dijo, debiendo de ser ya maduros, todavía es necesario que ustedes anden en los rudimentos, tienen que ir más adelante. Entonces Dios llevó a Ezequiel a un nivel más adentro, dentro del río de Dios. Dios quería bendecirlo. ¿Cuánto quieren la bendición de Dios? Pues también te va a empujar, te va a llevar un poco más adentro, sí o sí. Es mejor disponerse, es mejor que seas dócil, ¿sí? Porque te puedo agarrar y órale. Pero como todavía el segundo nivel, dice Ezequiel 47:4, midió otros 1000 y me hizo pasar, ahí está otra vez Dios, por las aguas hasta las rodillas. Ay, ahí ya. ¿Cuántos se han metido al mar los que no saben nadar y les dan las olas así? Y luego ven una más grandecita y le hacen. Y se salen, ¿verdad? Y luego una vez te descuidas y llega la ola y ¡buah! Te da una arrastra. Bueno, en ese segundo nivel de la vida cristiana todavía tenemos mucho de nosotros. Eso de negarnos a nosotros mismos todavía es muy desconocido. Solo pensamos en nosotros, solo pensamos en nuestro bienestar. Somos un poco mezquinos, como aquel hermano en la iglesia donde yo nací, que me invitó a comer un día y fuimos, mi esposa y yo, y me dice, hermano, déjeme enseñarle la casa que yo construí para mis 7 hijos, una casa enorme, y ya todos casados, y ya vivían solos él y su esposa. Y yo, ay hermano, qué grande está su casa. Pues tuve tantos hijos, pero ahora ya nada más son mi esposa y yo, somos mi esposa y yo. Y en 15 días íbamos a tener una conferencia misionera donde iban a venir puros pastores
indígenas. Y el pastor había pedido hospedaje para los pastores que venían de la sierra. Eran puros indígenas de Michoacán, Guerrero, etcétera. Entonces yo le dije, ay hermano, pues aquí caben bastantes. Y cuando yo dije eso, le dije, ¿ya se anotó para brindar hospedaje? Y cuando yo dije eso, volteó y me vio y me dice, ¿yo meter a esa gente aquí? Fíjate, qué mala onda. Yo meter a esa gente aquí, esa gente que de rancho, que huele a leña. Y yo no me quedé así, no te has anotado. No, si toda mi vida trabajé para tener esto y no, dice. No, pues yo ya me quedé callado, dije, no, pues ¿qué le digo? A lo mejor yo estaba todavía en esa etapa. Pero ¿se dan cuenta cómo es bien notorio esas cosas? Somos racistas, peleoneros, o sea, hay todavía un montón de cositas ahí. En esta segunda etapa ya tenemos un poco más de conocimiento de la Biblia, ya no sabemos Juan 3:16. Sin embargo, nuestras reacciones todavía siguen siendo controladas por la carne, ¿sí? Nuestro orgullo todavía tiene la cara levantada así. Pídele consejo al pastor, le dice la esposa al esposo. Dice, yo no necesito consejo. El Espíritu me va a guiar. Yo puedo solo. No, podemos salir solos nosotros de esta bronca, ¿o no? Dice, pues ya tenemos 2 años y no salimos, le dice ella. Y no, nunca lo pide porque todavía el orgullo está canijo. Entonces, y cuando llegas a la iglesia, ¿cómo está, hermano? Todo bien, gloria a Dios, quinceañero. Fíjate, en esta etapa nuestra conducta, como ya sabemos algo de Biblia, pero nuestra conducta todavía no va muy de acuerdo con las revelaciones que el Señor nos ha dado. Es en esta etapa donde empezamos a jactarnos de que conocemos muchas cosas de la Biblia, pero seguimos todavía muy carnales, muy emocionales. Es cuando el orgullo espiritual se empieza a manifestar. Y ese orgullo todos lo ven, menos nosotros. Y alguien dijo que es como el mal aliento, todos lo huelen menos el que lo tiene. Sí. Es en esta segunda etapa con el agua a los tobillos donde es muy común dar una de cal y una de arena. ¿Sí entienden ese dicho? Este da una de cal y una de arena, o sea, una buena y una mala, una buena y una mala, una buena y una mala. Como Pedro. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Y dice Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús dice, oh, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló nadie, sino mi Padre que está en los cielos. Fíjate, revelación no tiene que ver con madurez necesariamente, se lo reveló. Pero instantes después, Jesús les dice, me van a crucificar, me van a matar, me van a hacer esto y lo otro. Y Pedro lo agarra aparte y lo empieza a regañar. Señor, que de ninguna manera te acontezca esto. Quítate delante de mí, Satanás. Es después de que tuvo esa revelación, que tuvo una reacción. Imagínate que Jesús le hace caso al Señor, a Pedro. No subas a la cruz. ¿Dónde estaríamos ahorita? Pero como el Señor no es inmaduro, no fue inmaduro, ya era un hombre maduro a los 33, como hombre, le dijo, no, hazte para allá, Pedro. Dice, tú pones tu vista en las cosas de la tierra y no en lo pasajero y no en lo eterno. Es esa etapa donde ya entendemos algunos misterios de Dios, pero todavía una de cal y una de arena. Fíjate, es en este segundo nivel donde el egoísmo todavía está ahí bien, muy notorio, o sea, es muy notorio. Nos preocupamos más por nuestros intereses.
¿Se acuerdan cuando los discípulos, o como los discípulos en sus inicios que caminaban con Jesús, dice que discutían entre ellos en el camino? Y Jesús dijo, ¿de qué están discutiendo? Y dice, no, pues ¿saben qué discutían? ¿Quién sería el mayor de todos? ¿Y quién empezó? No dice, pero todos estaban discutiendo. Así como que a lo mejor Pedro les dijo, pues dijo que yo era la roca. Pero tú eres bien endeble. No, yo soy la roca. Yo soy una piedra sólida. No, hombre, pues no lo estabas ahí diciendo cosas al Señor que no subiera a la cruz. No, pues yo voy a ser el mayor. Y a lo mejor Juan, el apóstol del amor. Pues tú, no, yo soy más. Tengo más talento. Y discutían entre ellos quién sería el mayor. Una vez hubo una campaña evangelística allá en la ciudad donde vivo, y pues convocaron a algunos pastores para que dirigieran esa campaña. Y recuerdo que cuando se estaba allí deliberando y organizando, uno de ellos estaban, pues, ¿quién ayuda en esto? ¿Quién apoya en esto? Y estaba uno de los pastores ahí, que estaban ahí, y dice, pues si yo no participo y no me dan siquiera dar un saludo, yo no participo. Yo tengo que estar allí. Si no, esto no tiene sentido. Fíjense, un pastor con el agua a los tobillos, eso da pena. Aquí a las rodillas da pena, con una reacción. Si no canto yo, toco la alabanza o canto, no apoyo. Y parece pollo. Todavía está muy pollito. Esas actitudes, o sea, son características. Y ahí estaba Ezequiel. Dios no quería que siguiera allí, por eso lo fue metiendo poco a poco. Fíjate, Pablo dijo en Filipenses 2:21, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Ese es un nivel, buscar solo lo suyo, lo tuyo, y no lo que es de Cristo. En Gálatas 6:2, Pablo dijo, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. O sea, este texto, cuando estás en el segundo nivel, ni por aquí. No, hombre, ¿cómo que sobrellevar las cargas los unos de los otros? No, nada más yo, nada más miro por mí. ¿Sí? Esto simplemente no está en sus planes todavía. La generosidad en dar para el sostenimiento de la obra del Señor y de la difusión del Evangelio, en esta etapa algo sucede como que no caben en los planes cuando estás en esa etapa. Se ponen excusas de todo tipo. Eso de dar es de la ley. Dios no necesita mi dinero. No, unos argumentos bien poderosos, ¿eh? Los pastores solo quieren mi dinero, por eso no doy. ¿Cuántos piensan así? Bueno, si estás en el desarrollo normal, pues ahí la llevas, ¿no? Pero no te quedes ahí. Y luego ahora con el asunto del YouTube, que salen, cada quien dice lo que quiere, con argumentos o sin ellos, pero se dicen un montón de cosas. Y si tú estás en esa etapa y te toca escuchar uno de esos que dicen, no des nada porque nomás te explotan, los pastores nomás se gastan los diezmos, los pastores, y como dice el presidente de México, no todos somos iguales. Habrá quien sí lo hace, y a poco porque algunos lo hacen, todos somos iguales. Esa es una manera de juzgar como niño. Todos los hombres son iguales, dice la mujer que está herida, ¿no? Ahora yo les pregunto, varones, ¿todos somos iguales? Ya ven. No, pues claro que no somos iguales.
¿A poco porque 3, 4 maltratan a su esposa ya todos somos maltratadores? Bueno, pregúntenme, yo les doy libertad que le pregunten a mi esposa cómo la trato. No somos iguales. No juzgue así nada más. Madure. Y si usted sigue viendo esos youtuberos, no, que porque esto, que el otro, que todos son iguales, te va a caer como anillito al dedo así, mira. Porque estás en esa etapa. Pero hermanos, ¿qué dice Pablo a los mismos corintios que eran bien mezquinos? ¿Qué les dijo? Cada uno dé como propuso en su corazón. No por necesidad, no por obligación. Dios ama al dador alegre. Pero también dijo, el que siembra escasamente, escasamente segará. El que siembra generosamente, generosamente cosechará. ¿Y ustedes qué creen que Dios quiere que seamos? De corazón generoso. Si hay un corazón en el universo más generoso, es el de Dios, que nos dio la mayor posesión que Él tenía, que era su Hijo, y no escatimó a su Hijo. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y Dios quiere que nos parezcamos a Él. Entonces, si tú estás en esa etapa de la codez y en esos síntomas del segundo nivel, Dios no quiere que te quedes ahí. Dios quiere que vayas hacia adelante. ¿Cuántos dicen amén? Fíjate, los que están en ese segundo nivel son aquellos que tienen suficiente discernimiento, pero entre comillas suficiente discernimiento, pero solo para ver los errores de los demás. Ahí ya empiezan. Son los que dicen, ¿ya te fijaste que el pastor esto y el otro? No me había fijado. No, pues estás viendo mal. No, fíjate bien. A mí el Señor me mostró. Dice, no, es buena onda el pastor. No, fíjate bien. Esto y lo otro, y lo otro, y lo otro. Y ya empiezan a tener un discernimiento bien tremendo. Pero solo para ver los errores de los demás. Pero muy poco discernimiento para ver sus propios errores. No me vean feo, porque yo también puedo verlos feo. Pero escuchen, hermanos, ese nivel es muy peligroso, ¿eh? Escuchen, ¿por qué? Han sabido casos, sin duda, de que hay gente que se ha ahogado, estoy hablando así literalmente, en niveles bajos. Sí, por alguna razón. ¿Cómo que se ahogó en la bañera? Si él sabía nadar, algo le pasó, un infarto, algo le pasó. Y a lo mejor el infarto no lo mató, pero como se movió, se volteó, qué sé yo, y se ahogó. Seguramente han sabido casos así, en un nivel bien corto de agua. Ese segundo nivel es muy peligroso, hermanos, porque si nos quedamos ahí en ese segundo nivel estancados, se estará formando un terrible fariseo que se cree muy santo, que enseña cosas de Dios, pero él ni con un dedo las mueve. Miren, esta es la etapa de las apariencias. Ahí ya empezamos a aparentar lo que no somos. Nos empezamos a ser marrulleros. La hipocresía comienza a desarrollarse, ¿eh? Empezamos a practicarla de una manera inconsciente. ¿Por qué? Porque no avanzamos y nos quedamos ahí estancados. La apariencia de piedad, empezamos a poner cara de San Martín de Porres. Fíjense, en esa etapa estaban los fariseos. Y miren lo que les dijo en Mateo 7:3.
¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Qué tal? Versículo 4. ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita. Wow, eso está fuerte, ¿no? Saca primero la viga de tu propio ojo, o sea, reconoce primero tu condición. Y para reconocer la condición se necesita estar en otra etapa. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Y ahí está Ezequiel, con el agua a los tobillos, a las rodillas, pero Dios no lo dejó ahí. Lo llevó a un tercer nivel, que es un poco más profundo. Y en el mismo Ezequiel 47:4, en la segunda parte del versículo, dice: midió luego otros 1000 y me hizo pasar, otra vez la misma frase, fue Dios el que me iba llevando, era Dios el que me empujaba. Yo me resistía porque veía que el agua cada vez iba siendo más profundo y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos, hasta aquí, mira, aquí. Han estado en una alberca donde se van metiendo y luego ya les llega aquí. Si no sabes nadar, estás allí, pero todavía estás pisando, ¿no es cierto? Todavía tienes libertad de moverte donde tú quieres, ¿sí? Bueno, en este nivel ya empezamos a sentir que no tenemos el control de todas las cosas. Es cuando empiezas a entender que hay cosas que tú no puedes controlar y dejas que Dios obre, porque tú ya no las puedes controlar. Nos empezamos a dar cuenta en esta etapa que Dios es el que tiene todo bajo control, pero de una manera impresionante. Pero todavía luchamos por no perder el control. La carne todavía sigue resistiéndose, esa siempre va a estar ahí. En este nivel ya empezamos a confiar mucho más en Dios y en su palabra. Incluso cuando ve a un hermano que está en el primer nivel o en el segundo y está todo preocupado, ya en el tercer nivel son esos hermanos que, no, hermano, no te preocupes, Dios te va a sacar de esta. ¿De cuántos te ha sacado anteriormente? No, un montón. No te va a dejar ahí, tranquilo. Ay, sí, para ti qué fácil, ¿verdad? No sabes lo que estoy viviendo. Es más, no quisiera que lo que yo estoy pasando nadie lo pasara, porque para ti eso que estás pasando es lo peor que le puede pasar al ser humano. ¿Saben qué ejercicio hago yo cuando de pronto tengo alguna reacción así? Me acuerdo de Job, y como dice la ranita René, cuando estoy ay, y luego me acuerdo de Job y se me pasa. A ver, ¿quién ha llegado como Job en el sufrimiento? ¿Alguno de ustedes? Pues no. Pero va a haber uno más maduro, te va a decir, no, tranquilo, hermano, vas a ver, Dios te va a ayudar. Ay, pues cómo se tarda. Está ahí tronándose los dedos, ¿verdad? Es en esta etapa cuando empezamos ya a preocuparnos por los demás. Fíjate, qué interesante, ¿no? Pero solo por los que nos caen bien. El que me cae mal, no, ese no. Todavía el ego sigue dominando nuestras vidas, pero ahí la llevamos. Ahí vamos. Sin embargo, ya empezamos en esta etapa a reconocer, ya comenzamos a reconocer que nos equivocamos. Fíjate nomás. No, sí, me equivoqué, fallé.
Ya no nos justificamos como Adán, ¿verdad? ¿Qué hiciste? No, la mujer que me diste. Y luego Eva, la serpiente. Y la serpiente dice, todo yo. Cuando alguien te dice algo, tu esposa o tu esposo o alguien, un amigo, un hermano, te dice, oye, es que esa actitud que tuviste, ¿no? Y tú también. O sea, eso es típico. Cuando alguien te dice algo, esto mayormente sucede en la familia, ¿no? El esposo le dice a la esposa, y también entre nosotros, o la esposa al esposo, viceversa, le quiere decir algo para que lo corrija y se lo revira. Se me hace que están entendiendo todo. Pero bien que lo están entendiendo, porque están... De pronto se ríen y de pronto se quedan serios. Y uno que otro le hace, ahí te hablan, a ti también ahí te hablan. Una hermana me dijo, ay hermano, usted a veces nos tiene así risa y luego nos suelta unas y nos... No, bueno, es que sale así como chusco, ¿no? Pero no tiene nada de chusco. Nos reímos porque así somos, nos reímos de nervios. Ya fuiste y le dijiste a este predicador, ya fuiste y le chismeaste cómo te trato, ¿verdad? ¿Se imagina estar escuchando a toda la gente? Ni ganas. No, más bien es el Señor, esto es que sí es. Fíjate, es en esta etapa cuando comenzamos a tener rasgos de humildad, rasgos, ¿sí? De mansedumbre. De pronto, sí, no, sí tienes razón, sí, fallé, discúlpame, pero tú también. En esta etapa ya sabemos que toda la gloria es para Dios, pero todavía nos la peleamos. Todavía buscamos el reconocimiento y la alabanza de los demás, ¿eh? ¿Te gustó cómo lo hice? ¿Te gustó cómo predicó? A ver, dime, ¿cómo canté? Imagínate, si le dice bien, se le sube. Y se le dice, ay, te desafinaste 3 veces en ese canto. Ay, no me digas, ay, tú, ay. Y luego ya está toda agüitada ahí, la que dirigió la alabanza el domingo en la mañana, está ahí en la comida con todos los hermanos. ¿Qué tienes? Está agüitada, porque le preguntó que cómo había cantado, esperaba que le dijera que súper, y le dijo, no, te desafinaste 3 veces. Y luego le preguntó al que tiene oído perfecto, no, hombre, olvídate. Olvídate, no, pues te lo va a decir. Ay, pues, no, cantaste bien desafinado hoy. Fíjate, en esta etapa, todavía como que buscamos quedar bien con los demás. O sea, ya entendemos que debemos de hacerlo como para el Señor, pero todavía estamos esperando que la gente nos diga algo para retroalimentarnos. Aunque de alguna manera por ahí entendemos que eso no está bien. Sin embargo, en lo profundo del corazón seguimos anhelando eso. Así como que, ay, ¿verdad? Es en este nivel, en el tercero, cuando el quebrantamiento del Espíritu Santo empieza a darnos carácter. Y ahí es donde entran las pruebas así más fuertes. Es en este nivel donde Dios permite la humillación. ¿Sí? Que te vienten unos facebookazos ahí y que te calumnien, inventen cosas de ti. ¿Sí? Pero el Señor lo está permitiendo para formar tu carácter, para quebrantar ese orgullo, para que dobleguemos ese orgullo. Pero aún así, fíjate, o sea, ya comprendemos muchas cosas, pero todavía nos seguimos resistiendo en el trato de Dios. Todavía de cuando en cuando le decimos, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? Si yo, mira, yo voy a la iglesia, te sirvo, apoyo la obra,
soy generoso, o sea, ya avanzado. ¿Y por qué permitiste todavía esto, Señor? O sea, todavía está ahí, ¿verdad? Ezequiel dice, no, me empujó Dios y estaba yo con el agua hasta los lomos. Pero era el tercer nivel y Dios quería llevarlo a un cuarto nivel, a un mayor nivel, que es a donde nos quiere llevar a todos. Y dice en 47:5 de Ezequiel, midió otros 1000 y era ya un río. Fíjate la frase que viene a continuación, que yo no podía. O sea, yo ya no. Debes saber que vivimos en un mundo donde Satanás tiene púlpitos en todas partes. ¿Y cuál es su mensaje? Tú puedes cambiar quién eres. Satanás ha odiado el hecho de que hayamos sido creados a imagen de Dios desde el jardín del Edén. Él está celoso, enojado y no te soporta. Y ahora en todo el mundo, en todas partes, los humanos estamos siendo atacados brutalmente por un plan satánico para desfigurar, destruir y confundir al ser humano. Eres la creación primordial de Dios, porque has sido creado a imagen de Él mismo y tu valor es infinito. Satanás intentará convencerte de que debes ser otra persona y el mundo te transformará con drogas y con un bisturí. Pero Jesús te transforma con amor y perdón, con alegría y paz, con significado y propósito. Acostúmbrate, porque cuando la guerra no venga de tu familia, cuando la guerra no venga de afuera, entonces aún viene hasta de la iglesia. Y ahí sí es fuerte a los nuevos creyentes que están aquí. Cuando un hermanito de eso se le mete el diablo, un hermanito de eso de cuidado, un hermanito de eso que tú como nuevo creyente llegue y lo ve como un ejemplo y tú dices, ¿qué es lo que tiene fulano? ¿Qué fue lo que se le metió a fulano? Oh Dios, pero Jesucristo. Y ahí sí es fuerte, porque ahí el que llega nuevo a la iglesia pensando de que la gente son perfectos, que tienen alas, que vuelan, con dos caminan y con dos cubren sus rotos. Pero yo pensé que aquí todo el mundo volaba y estaba en el aire, volaba. Aquí hay ángeles, palomas y murciélagos. Gente que todavía Dios no lo ha transformado. Gente que todavía tienen su pezuña, tienen los ojos rojos. Y si tú te descuidas, te sacan la sangre. Se fueron. Pero te tengo una noticia. A pesar de todo, pon tus ojos en el de arriba. Aunque el pastor te hable mal, diga, el pastor se le metió el diablo, pero yo voy a seguir buscando a Dios. Llama. El pastor se endemonió, pero yo voy a seguir a Cristo. Ahorita se le dan esos demonios, aunque se le meta al líder, aunque se le meta a la que sirve. Si pasó algo, dale banda a eso. Dile al que está a tu lado, dale banda a eso. Deja que eso ruede y sigue detrás de Cristo, sigue detrás de Dios. ¿Quieres saber si eres cristiano? ¿Quiere alguno que nos escuche en esta tarde saber qué prueba puedo saber yo si soy cristiano realmente? Aunque pongas la carita así, me voy a ver en el espejo, no hermano, me parezco a San Carmelito. Pregúntate con qué facilidad, escucha lo que te voy a decir, pregunta con qué facilidad perdonas las ofensas. O eres una persona que si te hacen algo, te dura el rencor y te dura la envidia y te dura el odio. Pero si eres una persona que te lastiman y escuchas y hablan mal de ti y tú perdonas y no guardas en tu corazón nada contra esa persona, en esto sabes que tú realmente eres hijo de Dios. Ese amor que tú tienes para perdonar y que yo tengo no es natural. Lo natural es, me las haces, me la pagas, chiquita. Y vas a ver nomás a la salida. Y cuando nosotros comenzamos a fluir con ese amor que no es de nosotros, que es el amor de Dios en nuestro corazón, Él nos capacita para perdonar 70 veces 7. Y en esto sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida. ¿Sabes cuál es la persona más difícil de pastorear en una iglesia? ¿Sabes cuál? El soberbio.
el soberbio. Hermano, hay gente que en un año congregando, a lo largo del año me puede pedir 3 o 4 consejos. Hay gente que en años congregando no me ha pedido ningún consejo. ¿Sabes qué me dice eso? ¿Hay alguien perfecto en la iglesia? ¿Hay alguien que no necesite consejo en la iglesia? ¿Para qué Dios ha dado pastores? ¿Qué es lo que puede impedir que le pidas consejo a un pastor? Solo veo 2 opciones. Vergüenza, lo dudo, porque ya con los años uno sabe que somos personas cercanas. Pero más bien creo que la cosa va por aquí. Como si voy al pastor, me va a aprovechar para sacar a la luz las cosas que hay que corregir. Me busco a otro hermanito un poquito más leve que solo me va a pasar la mano y dar un consejo en plan esto, y nunca me va a tratar como si yo fuera el problema. La soberbia te hará buscar el consejo que tú quieres y no el consejo que tú necesitas. Cuando renuncias al pecado, Dios te repara la vida. ¿Alguien me está escuchando aquí? No me vine aquí hoy a prometerte lujos, fama, reconocimiento, dinero. Eso no sirve para nada. Estoy aquí parado diciéndote, el secreto de esta vida es que levantes tus manos al cielo y le digas: Señor, gracias porque tú me has perdonado, gracias porque puedo vivir la vida que tú tienes para mí. El resto no importa, el resto va y viene, el dinero va y viene, la fama va y viene. Hoy te conocen, mañana no te van a reconocer, pero si estás en paz con Dios, vas a estar en paz en la vida y vas a volver a dormir tranquilo. Eso es lo que mucha gente no tiene, pero si lo quiere recuperar, la solución es esta: vive una vida en santidad, porque sin santidad nadie verá a Dios. Cada vez que pecas, ¿sabes qué hace tu pecado? Tu pecado hace esto.